Señor Padre Santo, te adoramos, Señor, y te bendecimos. Exaltamos tu nombre a esta hora. Señor, me pongo delante de ti para que seas tú obrando a través de mí, obrando, Señor, en los corazones y hablando lo que tú quieres decirle a cada uno en particular. Sabemos que tú eres un Dios personal y nos habla, y nos mima, nos cuida, Señor, y desea que andemos en el camino que nos lleva hasta la salvación y nos ayuda y nos guía a entrar en tu reposo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ir directamente a la palabra. Perdón que me voy a bajar esto porque... El título del mensaje hoy será, el reposo del Señor. El reposo del Señor. Vamos a estar leyendo y reflexionando sobre el libro de los Hebreos, capítulo 3, versículo del 7 al 13. En principio. Dice la palabra de Dios así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Aleluya. Gloria a Dios. Podemos ver, hermanos, en el versículo 7, que dice que habla el Espíritu Santo. El autor de Hebreos no menciona que habló David en este caso, porque se está refiriendo aquí al Salmo 95 en el versículo 7, en adelante, del 7 al 11, donde se refiere a la exclusión que tuvieron los hijos de Israel cuando estaban en el desierto y que no, en su mayoría, excepto Josué y Caleb, no disfrutaron de esa promesa de entrar a la tierra prometida de Canaán. Y aquí el autor de Hebreo no está haciendo referencia al Salmo 95 cuando el rey David, cuando David compuso este salmo y hablaba en referencia: si hoy escucháis su voz, si hoy, quiere decir que hoy tenemos esa promesa de entrar en ese reposo. No se está hablando exclusivamente de aquel reposo que el Señor le prometió a su pueblo, al pueblo de Israel, para entrar en la tierra de Canaán, sino nos promete hoy a nosotros un reposo si escuchamos su voz. ¿Y qué reposo será? ¿Qué reposo es? Hay distintas facetas de este reposo, porque habla la palabra de Dios que en Primera de Pedro, por ejemplo, nos ofrece un reposo futuro. Pero también aquí en Hebreos 4:12 nos dice que un reposo, mirad que cuidado si no alcanzamos ya el reposo que ya ha sido alcanzado por algunos. Entonces, ¿de qué reposo nos habla? Es el mismo reposo, tanto pasado, presente como futuro. Lo único que está en 3 dimensiones. Y en esta mañana queremos enfocarnos en ese reposo de hoy que el Señor nos está ofreciendo. Y dice el Señor Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo lo haré descansar. Yo lo haré reposar.
Nos está invitando a que por fe, en estos días el Espíritu Santo nos está hablando tanto de que arraigamos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo para poder caminar en ese desierto, como el desierto de la vida, como el pueblo de Israel anduvo en el desierto cuando fue sacado de Egipto. Así nosotros hemos sido sacados del mundo y estamos en el desierto de la vida, y nos ofrece un descanso en ese Canaán, para ofrecer un descanso en ese Jesús que se ofrece hoy a nuestra vida, y que reposemos de cargar nuestra propia vida, nuestras propias situaciones, cargarlo nosotros mismos con nuestra propia fuerza, incluso llevar la vida cristiana con nuestra propia fuerza, con nuestra propia mente, entender la palabra de Dios con nuestra propia mente. El Señor nos está llamando a ese reposo de hoy, si hoy escuchamos su voz, y nos está hablando a los creyentes del día de hoy, en el presente. ¿Y qué es escuchar la voz de Dios? Es obedecer con fe. Primero tenemos que tener la fe para poder escuchar, y luego que escuchamos, esa fe ponerla por obra en el día a día. ¿Y cómo la ponemos por obra? ¿Cómo la ponemos por obra? Es cuando enfrentamos cada día la circunstancia en la cual tenemos que pasar en este camino, en este desierto de la vida. Y el Señor en esta mañana, en este tiempo, nos está invitando a entrar en ese reposo, hermanos. Te está invitando tanto a ti como a mí. Y Él ha dejado todas las herramientas necesarias y suficientes para que tú y yo podamos alcanzar ese reposo pleno en esta vida. Y luego también, como dice Primera de Pedro, que hemos sido renacido para una esperanza nueva, para una esperanza viva en Cristo Jesús, que está reservada para nosotros en los tiempos postreros. Otro descanso, el mismo descanso pero ya eterno, el mismo descanso pero ya consumado. Y Dios nos está llamando, hermanos, a vivir en ese reposo, en ese reposar en Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y nos dice, cuando nos habla del Salmo 95, en el versículo 11 del texto que estamos leyendo de Hebreos 3, dice: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. A veces el pueblo de Dios vivió los grandes milagros que Dios hizo a través de Moisés, que lo sacó de Egipto, lo libertó de Egipto, lo libertó de los ídolos. Y ellos aún viendo todos esos milagros, cuando estuvieron en el desierto, cada vez que se enfrentaban a una circunstancia, ellos creían, pero ellos no tenían una fe firme, anclada. Y cada vez que se enfrentaban a una circunstancia difícil, ellos o murmuraban contra Moisés y contra Dios y se quejaban. Y por eso el Señor juró en su ira, dice: juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces podemos ver lo que fue una historia, pero esa es una historia que nos dice, y nos invita a nosotros, nos llama la atención, nos advierte sobre que nosotros podríamos, el creyente de hoy podría no entrar a ese reposo que habla en Primera de Pedro 1, el reposo eterno, incluso en el reposo de ahora, presente, que aún en el caminar cristiano vivimos afanados, podríamos vivir, algunos vivirán afanados y tan preocupados por las cosas, por la circunstancia que se está viviendo, por la circunstancia de que no va a haber esto, por la circunstancia negativa, los bombardeos de las noticias y todo eso. Y eso podría llegarnos a perturbar
nuestro razonamiento y nuestra fe, menguar nuestra fe. Y el Señor nos está brindando, diciendo, hoy, dice el Espíritu Santo hoy, mirad, observar, escudriñar mi corazón, escudriñar tu corazón, hermano y hermana. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra confianza en Dios? No en tiempo de bonanza, no ahora como estamos aquí en el templo con una perspectiva de adoración, con una perspectiva sacra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sino cuando nos enfrentemos a las situaciones que son adversas, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo tú reaccionas? ¿Cómo reacciona tu corazón cuando ve la noticia de que todo es negativo? Y nos hace esa advertencia en el versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Ves cómo nos habla directamente a nosotros? Que tengamos cuidado, observemos. Nosotros no estamos excluidos de un posible apostasía, dice, de no apartarse del Dios vivo. Eso es apostasía. Entonces dice también al final, que luego lo vamos a leer, de Hebreos, donde dice que mirad que el que esté firme en el Señor, que se afirme más todos los días. Que no nos creamos, sí que estemos confiados en el Señor, tengamos reposo en el Señor, pero no estemos confiados en nuestra propia fuerza como humanos, en nuestra propia fe en nosotros para Cristo, sino que nuestra fe y nuestra esperanza está anclada en el Señor Jesús, en Jesucristo nuestro Salvador, que ese sí que no falla. Si sabemos, si tenemos los ojos abiertos, y nos damos cuenta y tenemos el temor, dice, el temor, no un temor de miedo, no el temor que está infundiendo las noticias y la sociedad, sino el temor ante Dios. Siempre vamos a estar a la expectativa. ¿Y cómo es fortalecida nuestra fe? Bueno, en la oración, escudriñando su palabra, alimentándonos de su palabra, estando los hermanos juntos en armonía. Eso fortalece el amor entre unos y otros y nos fortalece uno a otro, nos fortalece nuestra fe y nos ayuda. El Señor ha dejado todas las herramientas necesarias para que tú y yo no nos pase como le pasó a su pueblo, el pueblo elegido por Él, que se quedó en el desierto. Así que en este desierto de la vida, por llamarlo así de alguna manera, en el camino de la vida, miremos que estemos enfocados, estemos cimentados, arraigados en Cristo Jesús, que es donde es la roca que nos puede salvar y que nos salva obviamente. Corazón, mirad que no haya ningún corazón malo de incredulidad para que no nos apartemos del Dios vivo. Y apostasía, podemos ver que apostatar significa cortar la relación salvadora de uno con Cristo o apartarse de la unión vital con Él. Y el significado de apostasía, apostatar, es separarse de algo. Literalmente viene del griego separar. Y entonces nos dice aquí el texto que hemos terminado de leer, que mirad que por nuestro corazón, mirad que no haya un corazón de incredulidad, malo de incredulidad en nosotros, que nos haga apartar del Dios vivo. Por eso, mis hermanos, tenemos que estar a la expectativa, incluso con nosotros mismos. Velad y orad en todo tiempo, dice la palabra de Dios, para que no caigáis en tentación. Velad y orad para que no nos apartemos. Mirad nuestro corazón, escudriñarlo. ¿Y por qué nos dice, una de las razones que nos dice la palabra de Dios, que siempre estemos velando y orando
y estemos escudriñando la Escritura, porque el Señor sabe, conoce nuestro corazón, que es propenso a declinarse, es propenso a los ídolos, y no a un ídolo de madera, sino a cosas de la vida que nos quitan el enfoque que debemos de tener como cristianos hacia Dios, y podríamos poner nuestra confianza en cosas que son terrenales, que son obviamente importantes, pero que muchas veces te apartan del llamado que tú tienes como hijo de Dios, como un creyente de Dios, que nos aparta y nos desvía del propósito de Dios para con tu vida. Así que mirad, hermano, nuestro corazón y examinarlo cada día, y todos los días hacer las estrategias que el Señor nos habla. Orad, tener intimidad con Dios, examinarnos, escudriñar la Escritura, y el Señor nos llenará en su corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Si hoy oyeréis su voz, no endurezcáis su corazón. Como en la provocación. Y nos dice en el versículo 17 que aquellos, como hemos ya tocado ese tema, que aquellos que vieron todos los milagros que el Señor hizo en Egipto, tanto en Egipto como en principio que lo sacó del Mar Rojo y todo eso, esa misma gente que vieron eso fueron los que no heredaron, fueron los que no entraron. Así que nosotros hemos empezado y hemos decidido creer a Dios, y por fe vamos andando. Entonces, ¿qué nos está hablando y nos está invitando? A que perseveremos. Esa palabra muy importante, perseverar, hermanos. Perseverar en el camino cada día, y como hemos ya mencionado, Él nos ha dejado las estrategias con las cuales podemos perseverar y seguir hacia adelante hasta alcanzar aquel reposo eterno. Pero mientras tanto, gozar de este reposo, de la paz de Cristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dice el Señor, no como el mundo la da. Que a pesar de todas las circunstancias que estemos viviendo aquí, que está viviendo el mundo, y nos salpica de alguna directa o indirectamente a cada uno de nosotros, que tengamos esa paz y ese reposo en Jesús, esa esperanza viva en ese Jesús, de que un día nos reuniremos con Él, tanto que Él nos lleve o que Él venga a nosotros, pero un día nos reuniremos con Él. Y así que Él también nos invita a que podamos disfrutar y gozar ese gozo, ese reposo aquí y ahora. Y en el capítulo 4 nos dice, versículo 1 de Hebreos 1 y 2, vamos a leer. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en el reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe. Por no ir acompañada de fe. Mira la primera palabra que nos dice el capítulo 4, que temamos, como hemos hablado, ese temor santo y reverente ante Dios, que no confiemos en absoluto en nuestra propia persona, en nuestra propia mente, en nuestra propia fuerza, sino que temamos a Dios, porque dice, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en el reposo, es permanente esa promesa, no parezcamos haberla alcanzado,
¿Y por qué no dice aquí ya habla en pasado, no parezcamos no haberla alcanzado? Quiere decir que algunos la han alcanzado esa promesa de ese reposo, ya en el presente, hoy. Así que si tú no estás gozando, disfrutando de ese reposo ahora en el presente, aún en medio de las dificultades, aún en medio de las tribulaciones, aún en medio de las pruebas, si no está disfrutando o no ha alcanzado ese gozo, tenemos que revisar nuestro corazón. Y una cosa muy importante es que en la vida del Señor no cuenta de lo que hemos alcanzado, sino también lo que el día de hoy. Ayer estuve en una relación con Cristo, con Dios, estuve en intimidad con Él, pero ya lo de ayer no cuenta hoy. Sí cuentan las bendiciones que hemos recibido por la comunión que hemos tenido con Dios, pero hoy tengo que tener la comunión con Dios hoy también. Amén. Hoy tengo que confiar. Ayer tuve una victoria en X situación y por la fe me mantuve fuerte y por la fe hice se movió la montaña de la situación que venía, pero hoy se presentará otro desafío. En el desafío de hoy tengo que confiar en el Señor. ¿Y cómo obtengo eso? El día a día. El día a día no es que ya la alcancé y ya reposé. Como el Señor dijo en Génesis 1, cuando culminó la creación, ¿no? Dice, el séptimo día, el Señor trabajó durante 6 días y el séptimo descansó, reposó. No quiere decir que el Señor Dios se sentó por ahí o se acostó. No, Él siguió en su obra. Él descansó de esa obra ya acabada. Cristo también dice en Juan 17, cuando nos dice en la oración que le hizo al Padre, Señor, he acabado ya la obra que me diste a dar. Ahora voy a ti, he acabado, pero sigue ejerciendo una función específica ahora, aunque acabó esa obra que realizó en su vida, en su ministerio, Él continúa. Así que tú y yo, hermano y hermana, hemos alcanzado un reposo hoy, pero nos queda otro mañana. Hemos alcanzado una victoria hoy y la alcanzamos ayer, pero nos queda la de hoy, la de mañana. Y esto nos está invitando a que en medio de esta circunstancia tengamos esa fe y atesoremos esa esperanza que solo en Cristo podemos tener en nuestra vida. A pesar de cualquier circunstancia que se nos presente, sigamos adelante y seamos luz, seamos de ánimo para otros y no nos dejemos contagiar, no nos dejemos deslizar y no alcanzar esa promesa, sino más bien tenemos una responsabilidad de darle esperanza a aquellos que no tienen esperanza, darle una esperanza a aquellos que están atemorizados por tanta vuelco de información, tanta noticia que son totalmente negativas, muchas de ellas para infundir temor a la sociedad, sino que tú y yo somos llamados para mantenernos vigilantes a la cosa de Dios. Y hermano, y podemos en este tiempo donde hay muchas personas que están en casa también, tenemos la tentación, por llamarlo de alguna manera, o el espacio para entrar y esclavizarnos con el tema de noticias, de cosas y de tanta información, puede ser política o de tantas cosas que hay, que el enemigo, el espíritu del anticristo quiere desenfocarnos y quitarnos
y apartarnos del camino que Dios ha preparado para ti y a mí. Así que, hermano, el Señor nos está exhortando a través del Espíritu Santo. Si hoy escuchamos su voz, hoy es el presente. No pensemos que ya lo hemos alcanzado y ya está. Tenemos que continuar. Y eso nos invita y nos llama y nos incentiva a que cuando veamos, nos llegue la circunstancia difícil futura, no nos tome ni desprevenido, ni nos tome de sorpresa, sino que estemos confiados y le enfrentemos con determinación, con fe en Cristo Jesús y arraigados en la palabra de Dios. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no le aprovechó por no ir acompañado de fe. Aquí podemos ver que directamente nos está refiriendo a nosotros también. Así como a ellos, a nosotros se nos ha hablado esa palabra. Se nos ha brindado esa promesa de entrar en ese reposo, en ese descanso, en esa confianza en Jesús. Ahora tú y yo, aquí lo estamos diciendo desde aquí, ¿no? Pero cuando nos enfrentamos en la situación, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Cuál es nuestra actitud cuando llega la prueba, la circunstancia? ¿Qué hacemos? ¿Cómo está nuestro corazón en este tiempo de tanta incertidumbre? ¿Está afianzado y anclado en la roca? ¿O somos marionetas que nos lleva el viento de las noticias, que en su mayoría son manipuladas? El Señor nos está llamando a reflexionar, hermanos. Y esto es a los creyentes de hoy, ese a ti, a mí, que nos está hablando. También a nosotros como a ellos se nos habló. Mirad y ten cuidado de no alcanzar ese reposo como a ellos. Y ellos fue el pueblo elegido por Dios. Nosotros somos elegidos porque hemos sido insertados por medio de Cristo. También somos hijos de Dios por medio de Cristo. Y el Señor nos está invitando, reflexionemos. Mirad, y quiere decir observar, escudriñar mi corazón, tu corazón, mi corazón. Que no haya corazón duro de incredulidad. Que propenso a llegar a las almas inconstantes, como dice la palabra en este tiempo, cuando vemos tantas cosas que pasan y que nos lo dicen, nos lo bombardean todos los días en lo negativo. Y podría llegarnos a la mente, ¿pero por qué? Pregunta como la que tiene el mundo, ¿por qué permite tantas cosas? ¿Por qué? Cuando les repiten tanto las cosas a uno, una mentira, al final termina creyéndosela a uno. Entonces, que estemos afianzados en esa palabra que el Señor nos está hablando hoy, a través del Espíritu Santo. Vamos a leer a 1 de Corintios capítulo 10, versículo del 11 al 13. 1 de Corintios. Aleluya.
Aquí el apóstol, el Espíritu Santo nos está hablando a través del apóstol Pablo y está amonestando a los hermanos y nos está diciendo en el 10, nos dice, no, en el 11 empezamos, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Ha visto, hermano? Están escritas para amonestarnos a nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Tú y yo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y continúa ese texto, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. A veces, como escuchamos tanta queja en el mundo, estamos en nuestro desierto, por llamarlo de esa manera, en la vida cristiana, en el mundo en que vivimos. Obviamente también, en un sentido figurado, está el Egipto. Y aquí, al escuchar tantas quejas de Dios, podemos caer en la tentación y nosotros también deslizarnos. Y el Señor nos está diciendo, hermano y hermana, ninguna tentación es sobrehumana. Con la tentación el Señor envía la salida. Con la situación, por adversa que la podemos ver, hay una salida. Y una de las cosas que el Señor utiliza para fortalecer nuestra fe son las circunstancias. Dice la palabra de Dios que nuestra fe, si el oro siendo un metal es probado con fuego, ¿cuánto más nuestra fe, tu fe y mi fe, que es por ella que vamos a alcanzar la salvación, cuánto más nos será probada? Así que, hermano, cualquier situación o circunstancia por la que estemos atravesando o pasaremos, no es superior a que nosotros podamos, a nuestro poder que Dios ha puesto en nosotros por su Espíritu, no nuestro, sino por su Espíritu, para poder vencer y para poder alcanzar una fe más fuerte. Las situaciones ejercitan los músculos de la fe. Pero si a cada circunstancia que nos enfrentemos, algunas o muchas, o la mayoría, nos vencen y nos dejamos caer, no podemos avanzar. Y Dios nos está llamando a que nos afiancemos en Él, a que nuestra fe, ejercitemos nuestra fe, y cada vez que nos llegue cualquier circunstancia, por adversa que sea, nos demos cuenta, esto no es más de lo que yo puedo aguantar. Como a veces podríamos caer en la tentación de decir, esto yo no lo aguanto, esto es demasiado para mí, cuando se pasa, qué sé yo, la pérdida, por ejemplo, de un ser querido, o una situación muy agobiante, ¿no? Podemos decir ese dicho, ¿no? De esto yo no lo aguanto. No, hermano, eso es antibíblico. Tú como hijo de Dios, como hija de Dios, con la situación, Él te trae la salida. Y está en su palabra, está en la comunión con Dios, íntima comunión con Dios. Y nos está llamando individualmente, no solo como grupo, como iglesia, como el cuerpo, sino también individualmente, a que cada uno, hermanos, miremos como si hay en nuestro corazón incredulidad. Y cómo se manifiesta muchas veces la incredulidad cuando la situación nos llega y tenemos miedo.
Cuando la situación nos llega y nos arropa y nos bautiza, nos llena. Pero Dios te dice y nos dice en su palabra, confiad, yo he vencido, así como yo he vencido también cada uno de nosotros, de los creyentes, en Él. Tenemos la salida y vamos a vencer con Él. Aleluya. Y el concepto de fe significa creer en Jesús, pero creer confiadamente. Pero ¿cómo vamos a creer en Jesús? Primero tenemos que conocerlo para poder creer verdaderamente Él. Saber que Él puede estar contigo y conmigo y sacarnos de cualquier situación adversa que nos enfrentemos. Sí que es duro, en principio, cuando estamos envueltos en la circunstancia muy difícil, que decimos, Dios mío, yo he hecho esto y no veo. Sí que si nos ponemos a pensar con la mente natural, es difícil. Pero ahí viene el efecto espiritual, el Espíritu Santo que Dios te ha dado a ti y a mí, que nos dice por dentro, confía en Él, hay una salida, pon tu esperanza en Él, pon tu fe en Él. Aleluya. Y ya por último, vamos a leer en Filipenses capítulo 13, versículo 2. Filipenses. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 3. Versículo 2. 12. Capítulo 12. Gloria a Dios. Aquí no he puesto no es en Filipenses 3:12, el texto que yo quería decir, que nos dice, ocupaos por vuestra salvación con temor y temblor. Aleluya. A 2:12. Aleluya. Bueno, no lo tengo aquí. 2:12 ha dicho. Sí. Filipenses 2:12. ¿Habéis obedecido? No. Léelo, Ramón, por favor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer
por su buena voluntad. Amén. Pues ahí concluimos y le dejo con esta exhortación. Ocupaos, hermanos, con ese temor de Dios, con esa confianza en Él y no confianza en nosotros mismos. Que Dios es el que pone el querer como el hacer en nosotros. Dios es el que pone esa fe. Y dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, esa es la estrategia de obtener la fe. Si buscamos, escuchamos la palabra de Dios, leemos la palabra de Dios, meditamos en ella, produce en nosotros esa fe que a veces creemos que, y lo demuestran con nuestra actitud, cuando enfrentamos las situaciones con flaqueza. A través de estudiar y escudriñar la palabra de Dios, alcanzamos ese poder que nos da Dios a través de su palabra por medio del Espíritu Santo. Así que, hermanos, le dejo con esa exhortación, que nos arraiguemos y que perseveremos en este caminar. Y que en este caminar gocemos del reposo que que Dios da. Ese reposo lo podemos simbolizar en la paz interna, en la paz en nuestros adentros que tenemos, que solo Dios nos da cuando confiamos verdaderamente en Él. En medio de las circunstancias. Que Dios te bendiga en esta mañana. Señor Padre, te adoramos y te bendecimos. Te adoramos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por la esperanza y la promesa que nos da, Señor, de alcanzar ese reposo. Gracias, Señor, porque tú nos das la estrategia, nos das la herramienta para vivir en ese reposo, en esa paz que solo tú puedes dar. Ayúdanos cada día, Señor, en nuestras situaciones, en las dificultades, en el camino de la vida, Señor, que podamos perseverar día a día, Señor. Señor, fortalece nuestra fe. Amén. Señor, pero dice tu palabra que la fe se alcanza por el oír tu palabra. Por eso, Señor, pon en nosotros ese querer de buscarte, de escudriñarte, de conocerte más, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.